Durante más de 20 años, mi vida giró en torno a salvar personas. Trabajar como paramédico nunca fue solo un empleo para mí. Era mi misión. Había entrado en innumerables escenarios de emergencia, desde accidentes brutales hasta sobredosis, siempre corriendo contra el tiempo para sacar a alguien del borde de la muerte. La adrenalina, la incertidumbre, la responsabilidad, todo formaba parte de mi día a día. Vi a personas en sus momentos más vulnerables, muchas veces atrapadas entre la vida y lo desconocido, y hacía todo lo que estaba a mi alcance para darles una nueva oportunidad. Había sido testigo de milagros médicos, personas que deberían haber muerto, pero que, contra todo pronóstico, volvían a la vida. Y también vi lo contrario, pacientes jóvenes y sanos que simplemente no lo lograban, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Muchas veces me pregunté cuál era la lógica de ello. ¿Por qué algunas personas vivían y otras no? ¿Por qué la muerte parecía elegir al azar, sin importar la edad, la fuerza o las circunstancias? Creía en Dios, pero nunca comprendí del todo su plan. Hubo días en que me preguntaba si realmente Él intervenía o si todo era simplemente casualidad. La muerte nunca fue un concepto distante para mí. La veía de cerca, casi todos los días. Había tomado la mano de desconocidos en sus últimos momentos, tratando de ofrecerles algo de consuelo. Había mirado a los ojos de padres y decirles que sus hijos no regresarían a casa. Había visto el sufrimiento de familias destrozadas, mientras los cuerpos de sus seres queridos eran cubiertos con una sábana blanca. Aún así, nunca pensé en mi propia mortalidad. En el fondo creía que siempre estaría del otro lado, del lado de quienes tratan de salvar. Pero había algo dentro de mí que me incomodaba, algo que ignoraba. Pasaba la vida tratando de mantener los cuerpos funcionando, pero nunca me había detenido a pensar en lo que pasaba con el alma de esas personas una vez que se iban. Me preguntaba si estaban preparadas para lo que venía después. Pero era una pregunta que nunca pronunciaba en voz alta. Me decía a mí mismo que no era mi papel hablar de eso, que yo estaba allí para cuidar lo físico, no lo espiritual. Esa excusa me sirvió por años, hasta el día en que me convertí en el paciente. No sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Se suponía que era solo otro turno, otra noche común en la ambulancia. Pero esa noche, todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que viene después se vería completamente destruido. Se suponía que era solo otro llamado, otra carrera contra el tiempo. Mi compañero Marcos y yo estábamos parados en una gasolinera, tomando café y esperando la próxima emergencia. La radio de la ambulancia crepitó, y la voz del despachador sonó firme. Múltiples vehículos involucrados en un accidente, posible víctima en estado crítico. Responder código 3. En segundos, ya estábamos en camino, las sirenas cortando la silenciosa madrugada. No era nada fuera de lo común. Había atendido cientos de colisiones. Sabía lo que debía esperar. Escombros, heridos, la desesperación en los ojos de las víctimas. Pero esta vez, nunca llegaría al lugar del accidente. Estábamos a solo unas cuadras del llamado cuando sucedió todo. Un destello de faros surgió de la nada, viniendo de nuestro costado. No hubo tiempo para reaccionar. El impacto fue brutal, un estruendo ensordecedor de metal, retorciéndose y vidrio estallando. La fuerza del choque me lanzó hacia adelante, mi pecho aplastado contra el cinturón de seguridad. El mundo giró, un torbellino de luces y dolor. Por un instante sentí todo de manera intensa. El sabor metálico de la sangre en mi boca, el aire forzado a salir de mis pulmones, el sonido amortiguado de los gritos de Marcos. Y luego, silencio absoluto. El dolor desapareció. El peso de mi cuerpo se esfumó. De repente, todo se volvió tranquilo, y no sabía dónde estaba. Aún podía ver la escena del accidente, pero algo estaba mal. Estaba de pie, ileso, sin sentir ningún dolor. Mi mente intentaba procesar la situación. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando vi algo que hizo que mi sangre se helara. Mi propio cuerpo, aún dentro de la ambulancia, completamente inmóvil. Marcos estaba inconsciente en el asiento contiguo, con un corte profundo en la frente, pero aún respiraba. Afuera, otros socorristas corrían para rescatarnos.
Vi a uno de los paramédicos arrodillarse a mi lado, presionando 2 dedos contra mi cuello. Sacudió la cabeza en señal negativa y comenzó las compresiones torácicas. Sin pulso, reanimar. Las palabras resonaban en el ambiente, pero sonaban como si se dijeran bajo el agua. Fue en ese momento que comprendí la verdad. Estaba muerto. La sensación era surrealista. Debería haberme desesperado, haber sentido terror, luchar para volver. Pero extrañamente, lo único que sentí fue una calma absoluta. Una paz tan profunda que parecía envolverme por completo. La escena del accidente, la carrera frenética de los socorristas, mi propio cuerpo inmóvil, todo parecía distante, como si ya no importara. No sabía lo que estaba pasando, pero, de alguna manera, sabía que eso era solo el comienzo. Entonces, llegó el primer cambio. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse, como si algo estuviera drenando la claridad del ambiente. El silencio se volvió denso, pesado. Sentí un escalofrío recorrer mi ser, no por miedo, sino por algo que aún no podía nombrar. Algo estaba a punto de suceder, algo que no podría comprender hasta que fuera demasiado tarde. Seguía allí, viendo cómo todo ocurría, pero al mismo tiempo sentía que ya no pertenecía a ese lugar. La calle estaba tomada por el brillo intermitente de las sirenas rojas y azules, reflejándose en charcos de aceite y sangre sobre el asfalto. Todo parecía tan real, tan físico, pero yo ya no formaba parte de ello. Era como ver una película, pero sin estar dentro de ella. Mi cuerpo seguía allí, los paramédicos luchando por devolverme la vida, mientras yo permanecía inmóvil, sin saber si debía luchar por volver o simplemente aceptar lo que estaba pasando. El tiempo parecía haber cambiado. Las voces se escuchaban apagadas, como si las oyeran bajo el agua. Las luces se volvían más débiles, como si estuvieran lejanas. Fue entonces cuando sentí algo extraño. No estaba solo. No vi nada, pero la presencia era inconfundible. Algo me observaba. No era reconfortante. No era luz. Era algo frío, silencioso, como si estuviera esperando. Un escalofrío recorrió lo que quedaba de mí, y por primera vez, desde que abandoné mi cuerpo, el miedo empezó a crecer dentro de mí. Intenté moverme, acercarme a mi cuerpo, pero me di cuenta de que no podía. No tenía control. Una fuerza mayor que yo parecía retenerme en ese lugar, y fue en ese instante que entendí que quizás no tenía elección. Miré a los paramédicos. Vi a uno tomando el desfibrilador, a otro presionando mi tráquea para asegurar una vía aérea. Mi pecho se alzaba violentamente con cada compresión, pero no sentía nada. Estaba completamente separado de lo que alguna vez fue mi cuerpo. Entonces vi algo que me llenó de un miedo que nunca había sentido antes. Había sombras alrededor de la escena. No eran solo los socorristas o los curiosos. Eran figuras que no pertenecían a este mundo. Estaban lejos, pero allí estaban, observando, esperando. Quise creer que era mi mente jugándome una mala pasada, pero algo en mi interior sabía la verdad. Esa presencia estaba allí para mí. No sabía lo que estaba sucediendo. Todo lo que había oído sobre la muerte, luz, paz, reencuentros, no era lo que estaba viviendo. Estaba en un lugar de espera, y algo aguardaba para llevarme. ¿Pero a dónde? De repente, el ruido de las sirenas, de las voces e incluso de los socorristas intentando reanimarme, desapareció. Todo fue engullido por el silencio. Un silencio tan absoluto que me hizo darme cuenta de lo acostumbrados que estamos al sonido a nuestro alrededor, el viento, la respiración, el latido del corazón. Pero allí no había nada. El mundo que conocía se desvaneció, y fui envuelto por una oscuridad que no era simplemente la ausencia de luz. Era algo vivo, algo que me rodeaba, me asfixiaba, me consumía poco a poco. Intenté hablar, pero no había voz. Intenté moverme, pero no había cuerpo. No estaba flotando ni cayendo. Simplemente estaba allí, suspendido en la nada, sin referencia de tiempo o espacio. Quería creer que era un sueño, un delirio causado por el trauma del accidente, pero en el fondo sabía. Esto era real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en esta vida. El miedo comenzó a colarse en mi mente como un veneno lento, un miedo primitivo, instintivo. Algo en mi interior gritaba que no debía estar allí. Entonces, volví a sentir la presencia. No era Dios, no era algo bueno,
Se movía a mi alrededor, sin rostro, sin forma, pero cargado de una intención que me hacía querer huir, si es que pudiera. No había contacto, pero sentía como si algo estuviera muy cerca, observándome, esperando a que comprendiera lo que estaba pasando. Era como si algo estuviera reclamándome. Mi corazón, o lo que quedaba de mí, se encogió. Recordé a todas las personas que vi morir. ¿A cuántas de ellas podrían haber pasado por esto sin jamás hablarlo? ¿Acaso ellas también vieron esa oscuridad? ¿Alguien ha sentido alguna vez esa sensación de ser arrastrado a algún lugar sin saber a dónde? La verdad me golpeó como un puñetazo. No estaba yendo a donde creía que iba. Por primera vez intenté resistir. No quería ser llevado. Quería volver, gritar, luchar. ¿Pero contra qué? ¿Contra quién? ¿Acaso tenía tiempo para cambiar mi destino? Fue entonces cuando algo rompió la oscuridad. Algo me hizo contener un aliento que ni sabía que podía sostener. Una luz tenue, distante, pero inconfundible. Y una voz, no alta, pero firme, me llamó por mi nombre. Al principio, la luz era solo un punto lejano, una pequeña chispa en medio de esa oscuridad sofocante. Pero a medida que la miraba, me di cuenta de que no era una luz común. Estaba viva. No latía como una bombilla o como los faros de un auto. Parecía respirar, crecer, llamándome de una manera que no podía explicar. Y entonces, la escuché de nuevo. Nathan. No era una voz alta, pero llevaba un peso imposible de ignorar. No atravesaba solo mis oídos, sino todo mi ser. Mi instinto inmediato fue aferrarme a esa luz, pero comprendí que aún no tenía control. Algo me retenía. La oscuridad a mi alrededor no quería soltarme. Fue en ese momento cuando entendí. Estaba en medio de algo mucho mayor que yo. Y no se trataba solo de la vida o la muerte. Se trataba de lo que venía después. La luz era una invitación, pero la oscuridad, una posesión. Algo intentaba mantenerme allí. Entonces, la luz creció. De un punto distante se convirtió en un camino, en una presencia. Y Supe quién estaba allí. No necesitaba explicaciones. No tenía que preguntar. Mi espíritu lo reconoció antes de que mi mente pudiera procesarlo. Era él, aquel en quien había creído toda mi vida sin haberlo buscado realmente. Aquel a quien llamaba en momentos de desesperación, pero nunca con verdadera entrega. Jesús. No había un rostro visible, ni una forma clara, pero su presencia era inconfundible. Había una paz, una autoridad. Un amor que aplastaba cualquier miedo. Fue en ese instante que noté la diferencia entre la luz y la oscuridad que me rodeaba. La oscuridad me hacía sentir perdido, sin control, insignificante. Pero la presencia en la luz, él me conocía, me entendía. No había juicio inmediato, solo un profundo reconocimiento de todo lo que era. Quería correr hacia él, suplicar que me salvara de esa oscuridad. Pero antes de poder hacer algo, todo a mi alrededor cambió. El mundo que conocía desapareció, y fui lanzado a una verdad que jamás había visto. En un instante, fui arrastrado hacia algo que parecía un espacio sin tiempo. No era sueño, ni imaginación. Estaba viendo toda mi vida desplegarse ante mí, no como recuerdos vagos, sino como si estuviera viviendo cada momento de nuevo. Todo estaba allí, cada elección, cada palabra, cada pensamiento. Pero había algo distinto. No estaba viendo solo con mis ojos. Estaba viendo a través de los ojos de él. Al principio vi los momentos buenos. Vi mi primer día como paramédico, mi dedicación, las veces en que logré salvar a alguien en el último segundo. Vi las noches en las que salía agotado del turno, pero con el corazón lleno porque sabía que había marcado la diferencia. Vi las lágrimas de gratitud de las familias, los abrazos de pacientes que sobrevivieron contra todo pronóstico. Esos eran los momentos de los que me enorgullecía. Pero luego, la visión comenzó a cambiar. Empecé a ver los momentos que evitaba recordar. Las veces en que fui frío, indiferente. Los pacientes que murieron en mis manos, que para mí eran solo números, estadísticas. Vi a las personas que sostenía mientras daban su último aliento, pero de quienes nunca escuché una palabra de esperanza. Los dejé partir sin nunca preguntar si estaban preparados para lo que venía después. Mi misión siempre había sido salvar cuerpos, pero ¿qué de las almas? Nunca lo había pensado. Jamás pregunté si la vida que salvé no se perdería para siempre. Y entonces,
Vi algo que me destrozó por dentro. Vi a cada persona a la que atendí y que, después, murió sin conocer a Dios. Vi sus rostros. Escuché sus últimos pensamientos. Vi la manera en que partieron hacia un destino que jamás quise imaginar. Y supe, podría haber hecho más. Podría haber hablado. Podría haber preguntado. Pero nunca lo hice. Porque jamás creí que fuera mi responsabilidad. Jesús no me acusó. No gritó. Ni me condenó. Pero su mirada lo decía todo. Me mostró lo que yo me negaba a ver. Y en ese instante comprendí que, si hubiera muerto en esa ambulancia, yo también estaría perdido. No por ser una mala persona, sino porque pasé mi vida posponiendo lo más importante, la verdadera entrega. La visión se fue desvaneciendo, y lo único que quedó fue la verdad desnuda y cruda dentro de mí. Me enfrenté a la única pregunta que realmente importaba. ¿Y ahora? Nunca más pude ver el mundo de la misma manera. Al regresar a mi vida, cada detalle parecía cargado de un significado que jamás habría imaginado. Caminaba por las calles con los ojos abiertos a las pequeñas tragedias cotidianas, el anciano solitario en un banco del parque, el niño que jugaba distraído sin notar los peligros de la calle, la pareja absorta en conversaciones superficiales mientras ignoraba el dolor que los rodeaba. Sentía una urgencia creciente de comprender lo que verdaderamente importaba y lo poco que estábamos conectados con el verdadero significado de la existencia. Era como si, de repente, se hubiera caído un telón, revelando el escenario detrás de las apariencias. Cada rostro, cada gesto, cada silencio llevaba una historia no contada, y sabía que esas historias debían ser escuchadas. Las luces de los edificios, que antes eran simples objetos de rutina, ahora me parecían testigos silenciosos de nuestra distracción. Empecé a notar cómo las personas se perdían en sus propios mundos, absortas en teléfonos, redes sociales y trivialidades, mientras la verdadera esencia de la vida se desvanecía entre sus dedos. Sentí un nudo en el corazón al ver que, a pesar de estar rodeados de tanta información, muchos vivían sin comprender lo que realmente importaba: la conexión humana, la compasión y la búsqueda de un propósito mayor. Cada esquina revelaba una nueva escena de indiferencia o desesperación, y me preguntaba cuántas oportunidades perdidas se habían acumulado a lo largo de los años, llevándonos a un estado de total alienación. En cada iglesia por la que pasaba, era imposible no notar la contradicción entre el ambiente de fe y la realidad del comportamiento de las personas allí dentro. Los fieles, aunque reunidos en celebración, parecían tan absortos en sus rutinas como los que estaban afuera. Vi a aquellos que asistían a los cultos como si solo marcaran presencia, sin la llama de una verdadera devoción. Por otro lado, pude percibir un profundo vacío, la sensación de que algo esencial faltaba. Esa percepción me golpeó fuerte, mostrando que la fe, cuando no se vive intensamente, se convierte en una rutina vacía. También empecé a observar los rostros de los transeúntes, cada uno portador de una historia de lucha, pérdida y, a menudo, resignación. Vi a hombres y mujeres que, a pesar de sus batallas diarias, habían perdido la esperanza de un futuro mejor. La prisa de la vida moderna les impedía ver la belleza oculta en medio del caos. Esa visión me hizo reflexionar sobre cuántas veces dejamos de lado lo que realmente importa, atrapados en una red de obligaciones e ilusiones. Era como si todos corriéramos en círculos, sin tiempo para vivir realmente o conectarnos con lo que da sentido a la vida. Finalmente, comprendí que el mundo, con todas sus imperfecciones, seguía siendo un lugar de posibilidades y transformaciones. Incluso rodeados de superficialidad y distracción, había momentos de pura humanidad que brillaban, aunque brevemente, en medio de la oscuridad. Cada acto de bondad, cada gesto sincero, era un recordatorio de que aún había esperanza. Esa visión me impulsó a buscar un nuevo significado para mi existencia, a entender que el verdadero valor de la vida reside en las conexiones que formamos y en el coraje de enfrentar la realidad con honestidad y compasión. Y al final, quedé con la certeza de que, a pesar de todo, el mundo podría ser un lugar mejor si cada uno de nosotros se abría a ver más allá de las apariencias. Después de eso, se volvió imposible ignorar lo que antes no veía.
Siempre creí en Dios, pero sin profundizar, sin comprometerme de verdad. Pensaba que bastaba con ser una buena persona. No mataba, no robaba, ayudaba a quien lo necesitara. Pero nunca entendí que el problema no era solo el mal obvio, sino la indiferencia. La ausencia de decisión ya era, por sí misma, una elección. Y ahora lo veía en todas partes. Las personas a mi alrededor también parecían dormidas. Creían en Dios, pero vivían como si Él fuera una idea distante, algo que se recordaba los domingos y se olvidaba el resto de la semana. Todo el tiempo me preguntaba, ¿acaso saben lo que vi? ¿Entienden que están jugando con algo mucho mayor de lo que imaginan? Quería gritar, avisar, sacudir a quienes estaban distraídos. Pero, ¿cómo? ¿Cómo decir que aquello no era solo un pensamiento religioso, sino una realidad que todos enfrentarán más temprano que tarde? También empecé a darme cuenta de algo aún más aterrador. Muchas iglesias habían perdido su esencia. Veía a pastores predicando mensajes cómodos, pero vacíos, sin confrontación, sin la verdad acerca de la eternidad. Veía a personas llenando templos, cantando, orando, pero sin un cambio real en sus vidas. Querían bendiciones, pero no compromiso. Querían un Dios que les sirviera, pero no querían servirle a Él. Y eso me desgarraba por dentro, porque sabía a dónde llevaría esa apatía. Peor que eso eran aquellos que creían tener tiempo. Yo mismo había caído en ese error. Pasé la vida pensando que, algún día, profundizaría más en la fe, que algún día buscaría a Dios con más intensidad. Pero ¿y si ese algún día nunca llegaba? ¿Y cuántos a mi alrededor hacían exactamente lo mismo? ¿Cuántos posponían la decisión más importante de sus vidas, sin darse cuenta de que podrían no tener otra oportunidad? La mayor lección que aprendí fue esta. No existe neutralidad cuando se trata de la eternidad. La decisión de no comprometerse ya es una decisión. Pensar que hay tiempo ya es un riesgo. Creer sin actuar ya es estar distanciado. Vi lo que le sucede a quienes esperan demasiado. Vi la desesperación de aquellos que se dan cuenta demasiado tarde de que eligieron mal, y eso jamás saldría de mi mente. Si hay un error que vi con claridad en esa experiencia, es este. Las personas viven como si siempre hubiera tiempo. Tiempo para buscar a Dios, tiempo para cambiar, tiempo para arrepentirse. Y lo sé porque yo mismo pensaba así. Durante toda mi vida creí en Dios, pero nunca sentí urgencia. Pensaba que habría otros días, otros momentos, otras oportunidades. Pero ¿y si no llegaran? El accidente podría haber sido mi final, y yo no estaría preparado. Ahora sé lo que viene después. Vi a aquellos que creyeron estar seguros, pero que nunca buscaron a Dios de verdad. Vi a quienes vivieron creyendo que bastaba ser buenas personas. Y vi el dolor de aquellos que se dieron cuenta demasiado tarde de que nunca entregaron sus vidas a Cristo. Sé que muchos ignorarán lo que estoy diciendo. Sé que algunos pensarán que fue un delirio, que mi cerebro solo trataba de procesar el trauma. Pero ¿quieres correr ese riesgo? ¿Quieres apostar tu eternidad en ello? Lo que quiero preguntarte hoy es simple. Si tu vida terminara ahora, ¿estás seguro de a dónde irías? Porque si la respuesta no es un sí absoluto, algo está mal. Y no soy yo quien lo dice. Es la realidad. No puedes darte el lujo de esperar. No puedes seguir viviendo como si hubiera tiempo. Porque llegará un día en que ya no habrá más tiempo. Si has leído hasta aquí, necesito pedirte algo. No ignores este mensaje. No hagas lo que yo hice durante años, pensando que algún día resolverías tu vida espiritual. Ese día tiene que ser hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde. ¿Y tú, has pasado por algo así? ¿Crees que Dios puede mostrarnos la verdad a través de experiencias como esta? ¿Te gustaría compartir tu testimonio? Deja tu comentario. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite oírla. No sabemos cuánto tiempo nos queda.